Vamos a ver. Estos son problemas del capítulo 12. Vamos a comenzar. Son problemas de la guía. Ustedes tienen la guía, ¿verdad? Yo la subí al campus virtual. Les voy a asignar una tarea a esa guía también. Entonces vamos a revisar algunos problemas que tal vez les pueden ayudar, ¿verdad? Yo los considero muy importantes para entender los conceptos. Por ejemplo, en este ejercicio de la guía, nosotros tenemos una corriente I que fluye por un cable de radio A. Eh, Vamos a ver, tenemos dos casos en este problema. La corriente está distribuida uniformemente sobre la superficie del cable. ¿Cuál es la densidad de corriente superficial? Nos están preguntando densidad, ¿verdad? Densidad superficial. El otro caso es si se distribuye de tal manera que la densidad de corriente sea volumétrica y sea inversamente proporcional a la distancia desde el eje. ¿Cuál es la densidad de corriente volumétrica? Entonces el problema es muy interesante, es sencillo, es básico, pero es muy importante conocer este tipo de situaciones, ¿verdad? Recuerden que la corriente en ambos casos es la misma. Tengo una corriente I en ambos casos, solo que se distribuye de forma distinta. En el caso A, se distribuye en la superficie de un cable cilíndrico de radio A, y en la parte B, esta corriente I se distribuye en todo el volumen. Pero en la parte B no se distribuye de forma uniforme. Se distribuye de tal manera que es inversamente proporcional a la distancia desde el eje del cilindro. Nos preguntan cuál es la densidad de corriente volumétrica. En ambos casos nos preguntan la magnitud de las densidades. Recuerden que K y J son vectores, pero aquí solo me preguntan las magnitudes, ¿verdad? Porque de lo contrario me tendrían que dar la dirección de I, ¿verdad? Porque es un cilindro, entonces me tendrían que decir si la corriente va en Z positivo o Z negativo. De lo contrario, yo no puedo saber la dirección de K y J. Aquí quedarían arbitrarios las direcciones, ¿verdad? O sea, ustedes pueden darle la dirección que quieran y al final solo tienen que indicar la magnitud. Bueno, comencemos con la parte A. Ustedes me dicen si hay alguna duda, ¿verdad? Ustedes pueden detenerme en algún momento para explicar de nuevo. Entonces, vamos a ver. En la primera parte, tengo que utilizar la definición de la densidad superficial. K se define como corriente entre longitud, ¿verdad? Pero ¿quién es esta longitud? ¿A qué se refiere? Vamos a ver. L es una línea perpendicular a K, por definición, ¿verdad? L tiene que ser perpendicular a K. Y nosotros sabemos de que K tiene que ir en la dirección de la corriente I. O sea que si yo digo de que la corriente va en Z positivo, K también va en Z positivo y L tendría que ser perpendicular a Z. O sea, esta longitud tendría que ser paralela al plano XY, ¿verdad? Sería como el perímetro L sería el perímetro del cilindro. En este caso, L sería la circunferencia, ¿verdad? O el perímetro del cilindro. La longitud de la circunferencia es 2pi por A. A es el radio del cilindro. Entonces, K sería corriente entre L y L es la circunferencia, 2pi por A. Simple, ¿verdad? Aquí estamos usando lo que es la definición de K. Bastante sencillo. Ustedes ven aquí la figura para que entiendan mejor desde otra perspectiva, ¿verdad? El problema. Lo que tengo yo es un cilindro de radio A. En este cilindro la corriente es superficial nada más. Superficial. La corriente total es I. K apunta en la misma dirección de I. Esta circunferencia verde que ustedes ven acá correspondería a L. Esa circunferencia verde sería L, la longitud perpendicular a K, porque recuerden que K lo tenemos que definir en la misma dirección de la corriente. Entonces, vamos a ver. Si nosotros queremos ser un poco más formales, ¿verdad? Y para que ustedes entiendan mejor estas cantidades que nosotros definimos en clase, vamos a ver, nosotros dijimos de que para obtener la corriente en función de la densidad superficial, usábamos esta integral. Esta integral es la integral de corriente, ¿verdad? Pero para una corriente superficial.
integramos en una curva, no necesariamente una circunferencia, una curva, una trayectoria. Por eso definimos un DDS. Fíjense bien, esta integral, la que estoy planteando aquí arriba, es la definición, ¿verdad?, de la corriente en función de K, la integral. Entre valor absoluto tenemos el producto punto de K con T. ¿Quién es T? T unitario. ¿Quién me podría decir cómo se define T unitario? ¿Qué significa este T unitario? ¿Alguien recuerda qué es T unitario? Es perpendicular Vector normal a la superficie. T unitario es un vector perpendicular, ¿verdad?, a L, al elemento de línea, al DDS. O sea, fíjense bien aquí en la figura, me voy a saltar esa parte de los cálculos. Aquí tenemos una figura que nos ilustra perfectamente todo eso que acabamos de decir. Fíjense bien, toda la corriente está en la superficie. K apunta en la misma dirección de I. Yo arbitrariamente dije de que la corriente va en Z positivo, pero eso quedó arbitrario porque ustedes pueden poner la corriente hacia abajo porque el problema no nos restringe eso, ¿verdad? Entonces, en el perímetro de este cilindro, o sea, la circunferencia, definimos un vector de desplazamiento, un DDS. Perpendicular a este DDS, definimos el vector T unitario, por definición, ¿verdad? T unitario tiene que ser perpendicular a este vector de desplazamiento DDS. Y K, la corriente superficial K, no necesariamente tiene que ser perpendicular al DDS. Acuérdense de eso, ¿verdad? K puede formar un ángulo con el vector T unitario. El que tiene que ser perpendicular al DDS es el T unitario. K no necesariamente, pero en este caso sí lo es, ¿verdad? Entre K y T hay un ángulo de 0. Son paralelos. Bien, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Entonces, recuerden la definición de K. K es Tengo una corriente. consulta. Ajá. Con respecto, bueno, el diferencial de superficie lo entendí de esta forma, que es como un contador de carga, ¿verdad? Eh, Ahora, la Ah, pregunta, o sea, ahí contabiliza cuánta carga pasa a través de esa superficie, pero ajá. ¿cómo iría ese diferencial en una esfera? Ahí es la pregunta. En una esfera, sí, muy bien. Sí, vamos a ver ejemplos sobre eso. Miren, una esfera es diferente porque en una esfera, en la superficie de una esfera, en primer lugar, a usted le tienen que decir en qué dirección va la corriente. Por ejemplo, K puede ir en la dirección de teta o en la dirección de phi. Y dependiendo, por ejemplo, si en una superficie de la esfera K va en la dirección de teta, el DDS tiene que ser perpendicular. DDS tendría que ir en la dirección de phi. Y si K va en la dirección de phi, DDS tendría que ir en teta. Eso se lo voy a mostrar en algún problema que hagamos sobre esfera. Se lo voy a ilustrar para que vean. Entonces, lo importante, ¿verdad? Acá es que ustedes sepan de que este DDS y T siempre se definen de esta forma, perpendiculares. Miren, el DDS, este es imaginario, ¿verdad? Este DDS es imaginario. Lo que es real aquí es la corriente, el cilindro, la corriente, esto es real. Este DDS solo se pone para fines de calcular, ¿verdad?, lo que es la corriente. T también es un vector imaginario, ¿verdad?, que se usa para hacer este cálculo. K, por ejemplo, K no necesariamente tiene que ser perpendicular. K podría estar formando un ángulo con el vector T, ¿verdad? En ese caso ustedes tendrían que sacar el producto punto ahí con respecto a ese ángulo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, vamos a ver, en este mismo problema, si la corriente en esta superficie cilíndrica fuese en la dirección de phi? Si la corriente fuera en la dirección de phi, K también tendría que ir en phi positivo, o sea que K quedaría apuntando en la dirección de phi. Entonces, en ese caso, el DDS, ¿quién sería? ¿En qué dirección iría el DDS?
Fíjense bien acá, miren. Miren el cálculo. En este problema, T unitario va en Z positivo. K queda definido como K en Z positivo. K es constante porque la corriente es constante, ¿verdad? En la superficie. K es una constante en la dirección de Z. T es Z unitario. Entonces, al hacer el producto punto K punto T unitario es Z punto Z es 1, me queda solo K. De manera que esta magnitud es lo que va a ir aquí. ¿Por qué se usa valor absoluto? Porque recuerden que la corriente esta no es vector, ¿verdad? Esta corriente no es vector. Aquí tenemos que tener un escalar. Bien, entonces, sustituimos el escalar acá, K. Integramos K de ds en una longitud que no necesariamente tiene que ser cerrada. Esta longitud en la que nosotros integramos no tiene que ser cerrada necesariamente. En este caso es cerrada. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que haberle puesto aquí, ¿verdad? Una curva cerrada, ¿verdad? Me faltó aquí ponerle el círculo a la integral porque es una curva cerrada, es el perímetro de una circunferencia. Entonces, K por DDS. Ahora, ¿quién es el DDS? DDS es el desplazamiento DDL. Es un segmento, es un pedacito de circunferencia. Y como el DDS, ustedes ven en la figura de que DDS en coordenadas cilíndricas, DDS apuntaría en la dirección de phi. Entonces, ¿quién sería DDS en coordenadas cilíndricas? Nosotros vemos que en cilíndricas el DDS sería ρ d de phi en la dirección de phi. ¿De acuerdo? Entonces, como yo lo que necesito es la magnitud, en la integral aparece solo la magnitud del DDS, entonces no incluimos el vector unitario phi. Solo ponemos la magnitud a d de phi. Rho es A, ¿verdad? Porque es el radio del cilindro. Rho vale A. Entonces DDS es A por D de phi. Integramos esto. Lo integramos desde 0 a 2pi en toda la circunferencia. ¿Por qué en toda la circunferencia? Porque tenemos que abarcar todo, ¿verdad? Recuerden que la corriente está fluyendo por toda la superficie del cilindro. Entonces hay que abarcar toda la superficie del cilindro. Hay que recorrerla toda. Si fuese la hoja, por ejemplo, si fuese la hoja de una hoja de papel, imagínense ustedes lo siguiente. Si en una hoja de papel hay una corriente K, entonces ustedes en ese caso integrarían solo a lo ancho de la hoja de papel, ¿verdad? La longitud que representa el ancho de la hoja de papel. Pero en este caso integran en toda la longitud de la circunferencia, o sea, toda la superficie del cilindro. Entonces por eso integramos de 0 a 2pi en phi. Esta K y A son constantes, ¿verdad? Bueno, entonces la integral me queda igual a 2pi por K por A. Entonces de aquí, recuerden que la I es conocida y me lo da el problema. A está definido en el problema, el radio, la corriente ya la da el problema, 2pi es una constante, entonces de aquí despejo para acá. K es igual a I entre 2pi por A. Fue exactamente lo que hicimos al inicio. Esto, exactamente, o sea, aquí lo resolvimos de un solo, basados en la definición de densidad de corriente, corriente entre longitud. De las dos maneras está correcto, de las dos formas está correcto. ¿Por qué está correcto? Porque como la corriente es constante, yo puedo hacer uso de esto. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, jóvenes, este integral, nosotros, recuerdan que nosotros definimos la corriente en función de una integral, tanto para J como para K, pero el uso de la integral se recomienda cuando K o J son no uniformes. En ese caso es que es necesario integrar. En este caso no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque K es constante en la superficie. Si K es constante, sale de la integral, entonces me queda K por la longitud, ¿verdad? Del desplazamiento, que es la longitud de la circunferencia. Entonces, en este caso no había necesidad de integrar, pero yo lo hice para que ustedes comprendieran mejor el concepto, ¿verdad? De estas cantidades, de T unitario, K unitario, qué significan, ¿verdad? Cómo se usan.
Entonces llegamos al final al resultado, que es esto. Aquí expresamos la magnitud, ¿verdad? Nada más. Si nosotros quisiéramos expresarlo como vector, ¿qué dirección llevaría K? De acuerdo al problema, K va en Z. Solo le pondríamos aquí dirección Z, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Supongamos ahora que la misma corriente I se distribuye en todo el volumen del cilindro. O sea que estamos hablando de una densidad volumétrica J y queremos calcular esa densidad J, pero hay una diferencia entre la parte B y la parte A. La diferencia entre la parte B y la parte A es que en la parte B la densidad de corriente no es uniforme. Aquí dice, la corriente volumétrica es inversamente proporcional a la distancia desde el eje. O sea que esta J no es uniforme. En el caso A, la K era uniforme. Yo podía hacer uso de la definición, ¿verdad?, de K. Pero en este caso no. En el caso B necesariamente tenemos que integrar, porque J no es uniforme, varía desde el eje. O sea, yo tengo este cilindro, este es el eje Z. Entonces, a medida me voy alejando del eje hasta la superficie del cilindro, la corriente va cambiando. ¿De qué manera cambia la corriente cuando yo me voy alejando del eje? Varía inversamente proporcional a la distancia desde el eje. Inversamente significa que sería una relación 1 entre ρ, ¿verdad? Porque la distancia del eje a la superficie se mide en ρ. Entonces quedaría 1 sobre ρ. O sea, 1 entre ρ. ¿Qué pasa cuando yo me voy alejando del eje? La corriente iría disminuyendo, ¿verdad? Porque 1 entre ρ, a medida aumenta ρ, se va haciendo más pequeño. Entonces tenemos que considerar ese caso. Fíjense bien. De acuerdo al problema, J, la densidad de corriente, como no es constante, tenemos que plantearla nosotros. El problema no me dice cómo plantearlo. Nosotros tenemos que plantearlo siguiendo la lógica del problema, ¿verdad? Se me dice de que varía inversamente con la distancia del eje. En coordenadas cilíndricas, la distancia del eje Z se mide en ρ. 1 entre ρ. ρ es variable. En el eje Z, ρ vale 0 y va aumentando hasta la superficie donde ρ vale A. Esta alfa, ¿qué pasa con esta alfa? Esta sería una constante de proporcionalidad. Vamos a ver. No sé si me explico hasta acá. ¿Por qué es necesario plantear la densidad de corriente de esta forma? Es necesario que vaya esta alfa ahí. Es necesario que vaya esta alfa. ¿Qué significa esa constante alfa? ¿Por qué es necesario ponerla aquí? ¿Por qué no solo 1 sobre ρ? Ajá, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué será? ¿Por qué será que yo pongo esta alfa acá? Ρ es distancia, se mide en metros, desde el eje, ¿verdad? ¿Será para que cuadren las unidades? Exactamente, ¿verdad? Para que esto sea dimensionalmente correcto. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel, sí, así como lo dijo, ¿verdad? Daniel. Esta alfa, que es una constante de proporcionalidad, se pone solo para que sea correcto dimensionalmente. ¿A qué me refiero con eso, dimensionalmente correcto? Porque J tiene unidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de J? ¿Qué unidades tiene? ¿Tiene unidades de?
Amperios metros. Amperios sobre metro cuadrado, ¿verdad? Porque es corriente entre área. J es corriente entre área, amperios sobre metro cuadrado. Entonces, si esta ρ se mide en metros porque es distancia, si yo solo pongo 1 entre ρ, me estaría diciendo de que J tiene unidades de 1 sobre metro. Está malo, ¿verdad? J tiene que tener unidades de amperio entre metro cuadrado. Entonces, lógicamente, ¿qué unidades tiene que tener esta constante alfa para que J tenga unidades de amperio entre metro cuadrado? ¿Qué unidades tiene que tener alfa? Amperios. Amperios. Amperios sobre metro, para que me quede amperio sobre metro cuadrado. Porque ρ se mide en metros. Entonces alfa tiene que ser amperio entre metro para que en el denominador quede metro por metro, metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, incluir esta constante era necesario. No es un simple lujo, ¿verdad? Ahí. El problema no me dice cómo plantear esto. Eso lo tiene que hacer cada quien, ¿verdad? Pueden poner cualquier variable ahí, cualquier constante, de cualquier nombre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. La corriente es constante, pero J, o sea, la corriente es la misma que en el caso A, pero lo que pasa es que la densidad no es constante. Entonces, aquí tenemos nosotros una corriente I que está en el interior del cilindro. Yo no pongo toda la corriente, solo pongo una corriente I, ¿verdad? Simbólica aquí, en el interior del cilindro. ¿Por qué dibujo esto así? Por la definición de J. J se define como corriente atravesando una superficie. Entonces, esta superficie S circular que ustedes ven acá, esta superficie imaginaria está siendo atravesada por una corriente I. Porque por definición, ¿verdad? J es corriente atravesando una superficie que puede ser abierta o puede ser cerrada. En este caso, ¿qué superficie es esta S? ¿Abierta o cerrada? Esta es la corriente. Cerrada. Es cerrada, ¿verdad? Claro, es cerrada. Es una, no, perdón, abierta. Abierta. Es una superficie abierta porque es limitada por una curva. Superficie cerrada cuando es la superficie de una esfera, por ejemplo. Pero esta superficie es abierta, tiene una curva que la limita. Es un círculo, ¿verdad? Es un círculo limitado por una circunferencia. Entonces es una superficie abierta. Bueno, entonces fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? Nuestro propósito es encontrar J. Encontrar J. J se define como corriente entre área. En este caso, la superficie transversal es el área de un círculo de radio A. Entonces, J tiene que expresarse como vector. J sería alfa entre ρ en la dirección de Z. Positivo. La dirección aquí no importa, porque al final lo que vamos a dar es la magnitud. Pero yo le pongo la dirección, ¿verdad? Porque para hacer los cálculos es necesario. Entonces, aquí la variable es ρ y varía inversamente con la distancia, ¿verdad? Porque ρ es distancia. Lo que vamos a realizar es la integral para buscar la constante alfa. Fíjense bien, nuestro propósito es calcular esta alfa. Una vez conociendo esta constante, ya tenemos J directamente, porque el resultado va a quedar en función de ρ. No sé si me explico. El resultado final quedaría en función de ρ, de una variable, porque J tiene que quedar como variable, ¿verdad? No como en el problema anterior, que K era constante. En este caso, J es variable. Entonces, tenemos que integrar por fuerza. Y la integral que vamos a usar es esta. Es una integral de superficie para encontrar corriente, pero la corriente ya la conocemos. La corriente ya es conocida. Integramos J.dda. dda es el vector perpendicular a la superficie, perpendicular a esta superficie. Ajá, la superficie es cerrada. Aquí tiene que, ¿qué quiero decir? Es abierta. No tiene que llevar el círculo, es abierta. Entonces, el DDA, ¿quién es el DDA? Es un elemento de área en la dirección de Z. Lo ponemos también en la dirección de Z, ¿verdad? Para que coincida con la dirección de J. Pero eso es irrelevante, lo pueden poner al revés, ¿verdad? Como ustedes quieran. Entonces, en coordenadas cilíndricas, un elemento de área
cuya dirección es Z, es ρ, d de ρ, d de phi. Vamos a integrar en el plano d de ρ, d de phi. Sustituyo J aquí y sustituyo d de A. Ustedes ven que se va a cancelar este ρ, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo ρ. La coordenada cilíndrica se cancela. Z.z es 1, me queda esto, un escalar. Integramos de 0 a A y de 0 a 2pi. En ρ voy de 0 a A, que es el radio de la circunferencia, y en phi de 0 a 2pi. Estoy integrando todo el círculo. Bueno, ¿para qué hacemos esta integral? Para obtener la constante alfa, porque esa constante no puede quedar arbitraria, ¿verdad? Alfa no puede quedar arbitraria. Tiene que quedar en función de cantidades conocidas. ¿Cuáles son las cantidades que conocemos? Conocemos la corriente I, conocemos el radio, que es A. Entonces, de aquí, nosotros vemos de que I es igual a 2pi por A por alfa. I es conocido y A es conocido. Entonces, aquí tenemos la figura, miren, para que lo comprendan mejor. Integramos sobre la superficie verde imaginaria, es la superficie de un círculo, es una superficie abierta. El vector de área se define perpendicular a la superficie, por definición, en la dirección de z positivo, y la densidad de corriente J también va en z positivo. Entonces, J se define como corriente atravesando un área. El área puede ser de una superficie abierta o cerrada, pero siempre el D de A tiene que ser perpendicular a la superficie, ¿verdad? J no necesita ser perpendicular a esta superficie, ¿de acuerdo, jóvenes? J puede ir en cualquier dirección aquí. Quien tiene que ser perpendicular es el diferencial de área, ¿verdad? Bueno, entonces, de acá despejamos para la constante alfa. Y la constante alfa me quedó expresada en cantidades que yo conozco, la corriente y el radio, A. Entonces, como yo planteé J al inicio, J magnitud es alfa entre ρ. Sustituyo la constante alfa y el problema ya está resuelto. Eso era todo. Al inicio planteamos J de esta forma porque el problema lo establecía en palabras de esta manera, ¿verdad? J va a quedar en función de ρ, o sea, J es variable, va variando inversamente con la distancia desde el eje. Entonces, como lo que me piden es la magnitud, esto queda expresado así. Pongo entre paréntesis esto porque esto es constante. Esto es una constante y esta es una variable. Si le quiero dar una dirección a J, tiene que ser en la dirección de z positivo o menos z. Eso es irrelevante, ¿verdad? Lo que me pide el problema es la magnitud. Esta es la magnitud. Entonces, fíjense bien. J quedó variable. En el inciso A, la corriente superficial es constante. No había necesidad de integrar, ¿verdad? Pero en este caso, sí teníamos que integrar porque J no es constante. J quedó variable. O sea, J no es uniforme en la superficie. Vamos a ver. Una pregunta. De acuerdo con esta expresión, J es inversamente proporcional a la distancia ρ desde el eje. O sea que cuando aumenta la distancia desde el eje, cuando yo me voy alejando del eje Z, ¿qué le pasa a la corriente J cuando yo me voy alejando? ¿Qué le pasa? Disminuye. Disminuye la Va corriente. disminuyendo, ¿verdad? O sea que cuando yo me voy alejando del eje hay menos corriente. La corriente es más densa aquí cerca del eje Z. Es donde tenemos más corriente. O sea que la corriente no es uniforme en la superficie. Y cuando no es uniforme, uno tiene que integrar por fuerza. ¿Qué hubiese pasado si el problema me hubiese dicho que J era uniforme? Si J hubiese sido uniforme en esta superficie, entonces nosotros teníamos que usar únicamente la definición de J, ¿verdad? J es igual a corriente entre área. Dividir la corriente entre el área de un círculo es pi por a cuadrado, y eso era todo, ¿verdad? En el caso de que J hubiese sido uniforme, solo divido I entre pi por a cuadrado, y eso era todo. No sé si me explico acá. O sea, era algo demasiado simple, ¿verdad?
O sea, en el caso de tener una corriente J, una densidad uniforme, y me piden encontrar J y me dan la corriente, yo solo tengo que dividir corriente entre área, el área de un círculo, que es pi por a cuadrado. Entonces, aquí hubiese sido solo corriente entre pi por a cuadrado y no hubiésemos hecho todo esto. No sé si les quedó claro en qué casos hay que integrar, en qué casos no. Bueno, entonces, estos son problemitas, ¿verdad? Solo como para empezar a calentar, ¿verdad? Solo como para empezar a entender estos conceptos, las definiciones, bien, de lo que son las densidades, ¿verdad? Bien, entonces creo que sería mejor quedarnos por aquí, ¿verdad? El día de hoy, porque como la pruebita arranca a las 6 con 8 minutos, porque como son 5 secciones, unos van a empezar a las 6, otros a las 6:02, pero la prueba dura 1 hora, ¿verdad? 1 hora con 5 minutos. Entonces, la prueba comienza a las 6:08 minutos y termina a las 7:13 minutos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden empezar la prueba a las 6:30, lo que pasa es que tendrían menos tiempo, ¿verdad? Entonces, traten de empezarla a las 6:08 minutos, ¿verdad? Cabal, para que les quede la hora. Bueno, entonces, nos vamos a quedar por aquí hoy, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, una consulta Ajá. sí, con respecto a la prueba.